En el boxeo no hay enemigo pequeño. La historia nos ha demostrado una y otra vez que ningún combate es un mero trámite. En este deporte, las sorpresas pueden ocurrir en cualquier momento, sin importar lo grande que parezca la diferencia de nivel entre los peleadores. Algunos de los campeones más dominantes han sido destronados de manera inesperada por rivales que, en el papel, parecían tener pocas o nulas posibilidades de ganar. A continuación, repasamos algunas de las más grandes sorpresas en peleas de título mundial en la historia del boxeo. Número 10. Sugar Ray Leonard vence por decisión dividida a Marvin Hagler, 6 de abril de 1987, en Caesars Palace, Las Vegas. La pelea fue extremadamente cerrada y polémica. Leonard, con su velocidad y precisión, lograba conectar golpes llamativos que dejaban una buena impresión en los jueces, mientras que Hagler presionaba constantemente, aunque sin la misma efectividad que en sus combates anteriores. Al sonar la última campanada, 2 jueces favorecieron a Leonard y 1 a Hagler, decretando la victoria del retador por decisión dividida. La decisión fue altamente debatida y hasta el día de hoy es motivo de controversia entre fanáticos y expertos. Para muchos, Hagler fue el verdadero ganador, pero los jueces vieron algo diferente en la actuación de Leonard. Tras la derrota, Marvin Hagler nunca volvió a pelear y decidió retirarse del boxeo, convencido de que le habían arrebatado la victoria injustamente. Esta fue una de las peleas más debatidas de la historia, pero sin duda, un triunfo sorprendente para Leonard, que selló su legado como una de las mentes más brillantes dentro del ring. Número 9. Cassius Clay derrota por nocaut técnico en el 6º asalto a Sonny Liston, 25 de febrero de 1964, Convention Hall, Miami Beach. Cassius Clay, quien más tarde adoptaría el nombre de Muhammad Ali, llegaba invicto a su primera pelea por el título mundial de los pesos pesados. Sin embargo, su aura de confianza y sus constantes declaraciones llamativas no convencían a todos. Clay había sido derribado y estuvo al borde del knockout en su pelea anterior contra el británico Henry Cooper, lo que aumentaba las dudas sobre su resistencia ante un pegador como Sonny Liston. Las apuestas estaban 7-1 en su contra. Liston, el campeón reinante, era visto como una fuerza imparable tras destruir a Floyd Patterson en 2 ocasiones. Muchos pensaban que Clay no pasaría del primer asalto. A pesar de su carisma y rapidez, su inexperiencia parecía un obstáculo insalvable ante la brutalidad de Liston. Desde el primer campanazo, Clay dejó claro que no estaba allí para ser noqueado. Utilizó su velocidad y movimientos laterales para evitar los ataques de Liston, quien se veía frustrado al no poder conectar sus golpes de poder. Sin embargo, un momento dramático ocurrió al final del 4º asalto, cuando Clay se quejó de que algo le ardía en los ojos. Se sospechó que una sustancia desconocida había entrado en contacto con su rostro, posiblemente proveniente de los guantes de Liston. Casi ciego, Clay rogó a su entrenador Angelo Dundee que detuviera la pelea, pero Dundee lo motivó a seguir. En el 5º asalto, con su visión recuperada, Clay retomó el control del combate. Su velocidad y precisión comenzaron a hacer estragos en Liston, quien lucía cada vez más agotado. Para sorpresa de todos, al final del 6º asalto, el campeón no salió de su esquina, alegando una lesión en el hombro. De esta forma, Cassius Clay se convirtió en el nuevo campeón mundial de los pesos pesados, desafiando todas las expectativas. Tras la pelea, Clay anunció su conversión al Islam y cambió su nombre a Muhammad Ali, iniciando así una de las carreras más legendarias en la historia del boxeo. Número 8. Orlando Salido noquea en el 8º asalto a Juan Manuel López, 16 de abril de 2011, Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, Puerto Rico. El mexicano Orlando City Salido llegó a esta pelea como una gran víctima. Enfrentaba a un campeón invicto, un noqueador temido y un héroe nacional en Puerto Rico, Juan Manuel López. Las apuestas marcaban un 9-1 en su contra, y el mexicano ni siquiera figuraba en el ranking de la categoría según The Ring en ese momento. Sin embargo, Salido demostró que las peleas no se ganan en el papel. Desde los primeros asaltos, el City presionó con su estilo agresivo y físicamente imponente. En el 5º round, logró derribar a López y poco a poco le fue quitando energía. Para el 8º asalto, el desgaste ya era evidente, y tras una violenta combinación, el referee detuvo la pelea.
Fue una de las derrotas más dolorosas para la afición boricua y una victoria inolvidable para Salido. Número 7. Leon Spinks vence por decisión dividida a Muhammad Ali, 15 de febrero de 1978. Hilton Hotel, Las Vegas. El gran campeón Muhammad Ali decidió enfrentar a un joven Leon Spinks, quien había ganado la medalla de oro en el boxeo olímpico tan solo 2 años antes. Spinks tenía en su palmarés apenas 7 peleas profesionales y era visto como una víctima segura, 10-1 en su contra en las apuestas. Sin embargo, sorprendió a todos al ganar por decisión dividida. Fue la única ocasión en la que Ali perdió una pelea siendo campeón mundial. Spinks era clasificado número 9 de la categoría según The Ring, mientras que Ali era el campeón del CMB en los pesos completos. Por la poca experiencia de Spinks, esta podría ser una de las sorpresas más grandes en la historia del boxeo. Número 6. Randall gana por decisión dividida, 29 de enero de 1994, Las Vegas, Nevada. Otra gran sorpresa fue aquel combate donde el gran campeón mexicano perdió su calidad de invicto. ¿Quién fue el autor de esa hazaña? Un boxeador sin tanto prestigio llamado Frankie Randall. Julio César Chávez llegaba al MHM Grand como campeón invicto en 90 peleas y con un amplio favoritismo en las apuestas de 15-1. Randall, por su parte, no figuraba en los rankings de la división según The Ring, lo que hacía aún más inesperado el desenlace de la pelea. Desde el inicio, el jab de Randall fue una pesadilla para Chávez, y en el asalto 11 ocurrió lo impensado. Tras un golpe bajo, el mexicano fue amonestado, y poco después sufrió el primer derribo de su carrera. Aquel episodio y la falta de preparación le pasaron factura a Chávez, quien terminó perdiendo su título y su invicto en una decisión dividida que quedó grabada en la historia del boxeo. Mientras que para Randall fue la noche más gloriosa de su carrera, para Chávez representó una de las derrotas más dolorosas de su legado. Número 5. Hasim Rahman noquea en el quinto asalto a Lennox Lewis, 22 de abril de 2001, Carnival City, Brakpan. El británico Lennox Lewis llegaba como campeón indiscutido de los pesos pesados, ostentando los títulos de la AMB, CMB y FIB. Amplio favorito en las apuestas 20-1, parecía encaminado a otra defensa exitosa. Sin embargo, su preparación dejó mucho que desear. Enfocado en negociar una futura pelea con Mike Tyson y con una breve participación en una película, Lewis descuidó su entrenamiento en altura para la pelea en Sudáfrica. El resultado fue catastrófico. En el quinto asalto, Rahman conectó un demoledor derechazo que envió a Lewis a la lona, quitándole sus cinturones y logrando una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Pero su reinado duró poco, ya que en la revancha, Lewis lo destronó con un brutal knockout. Número 4. Corrie Sanders noquea en el segundo asalto a Vladimir Klitschko, 8 de marzo de 2003, Hannover, Alemania. Al cierre del 2002, el sudafricano Corrie Sanders no figuraba entre los 10 mejores peleadores de peso completo del mundo, pero recibió la oportunidad de pelear ante el campeón mundial, Vladimir Klitschko. Sanders había tenido muy poca actividad en los últimos 2 años, pero fue designado retador. Y vaya que aprovechó su oportunidad al noquear al ucraniano en tan solo 2 episodios. Klitschko llegaba como campeón de peso completo de la OMB y era amplio favorito en las apuestas 20-1. Desde el inicio del combate, el ucraniano buscó imponer su jab y su distancia, pero la explosividad de Sanders lo sorprendió. Apenas en el primer asalto, el sudafricano conectó un par de zurdazos que hicieron tambalear al campeón, enviándolo a la lona. Klitschko logró reincorporarse, pero se veía desorientado y vulnerable. En el segundo asalto, Sanders continuó con su agresiva ofensiva y volvió a derribar al campeón en múltiples ocasiones. Finalmente, el árbitro detuvo la pelea, decretando el nocaut técnico. El impacto de esta derrota fue enorme. Klitschko, quien estaba destinado a dominar la división por años, fue aplastado por un rival que ni siquiera estaba clasificado en los rankings de la categoría según The Ring. Este inesperado desenlace marcó una de las sorpresas más grandes en la historia de los pesos completos. Número 3. Andy Ruiz noquea técnicamente en el séptimo asalto a Anthony Joshua, 1 de junio de 2019, Madison Square Garden, Nueva York.
El asombro mayúsculo también se ha hecho presente en tiempos recientes. Anthony Joshua necesitaba un reemplazo para su combate, y en Andy Ruiz encontró un rival disponible, aunque nadie lo consideraba una amenaza real. Ruiz no estaba clasificado en la categoría en ese momento según The Ring y, aunque en 2017 había sido el séptimo mejor peso completo del mundo, llegaba a la pelea como un aparente contendiente de relleno. Joshua, quien ostentaba los títulos mundiales de la AMB o OMB y FIB, era favorito 25-1 en las apuestas, y muchos esperaban que tuviera una victoria rápida y dominante. Y todo parecía ir según lo previsto cuando en el tercer asalto, Joshua derribó a Ruiz con una poderosa combinación. Sin embargo, lo que sucedió después cambió la historia de los pesos pesados. Andy se levantó y, en lugar de retroceder, decidió intercambiar golpes con el británico. Su agresividad y rapidez sorprendieron al campeón, quien fue conectado con una ráfaga de golpes que lo hicieron caer. En ese mismo asalto, Ruiz lo derribó nuevamente, revirtiendo por completo la situación y haciendo que el campeón llegara al descanso visiblemente afectado. Desde ese momento, Joshua no fue el mismo. Su quijada se había convertido en un blanco vulnerable, y Ruiz no dejó pasar la oportunidad. El séptimo episodio fue el desenlace definitivo. El campeón, arrastrando los pies y sin respuesta, visitó la lona en 3 ocasiones antes de que el árbitro detuviera la pelea. Así, Andy Ruiz se convirtió en el primer campeón mundial mexicano de peso completo en la historia. Número 2. Evander Holyfield noquea técnicamente en el 11º asalto a Mike Tyson, 9 de noviembre de 1996, MGM Grand, Las Vegas. Cuando Tyson salió de prisión y retomó su carrera, parecía que el terror de los pesos pesados había regresado. Tras recuperar el título mundial de la AMB, la idea de su invencibilidad volvió a instalarse en la mente de los fanáticos. La derrota de Tyson ante Buster Douglas en 1990 había sido vista como un accidente, algo que nunca volvería a suceder. Por otro lado, Evander Holyfield no llegaba en su mejor momento. Se decía que estaba acabado, que había perdido velocidad y resistencia. The Ring lo tenía clasificado apenas como el número 5 de la división, y muchos se preocupaban por su salud. Tyson, favorito 25-1, era visto como una máquina destructora que probablemente acabaría con Holyfield en pocos asaltos, pero Evander no se dejó intimidar. Desde el primer round, salió a pelearle de tú a tú al campeón, resistiendo su poder y devolviéndole el castigo. En el 6º asalto, Holyfield logró conectar un golpe demoledor al cuerpo que envió a Tyson a la lona, algo que pocos hubieran imaginado. A partir de ahí, la pelea se convirtió en una verdadera exhibición del retador, quien utilizó su fortaleza física y su estrategia para desmantelar a Tyson poco a poco. La potencia del campeón se fue desvaneciendo conforme avanzaban los asaltos, y en el 11º round, tras recibir una andanada de golpes sin respuesta, el árbitro Mitch Halpern decidió detener la pelea. Contra todo pronóstico, Holyfield se coronaba campeón de los pesos pesados por tercera vez y, en el proceso, protagonizaba una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Esta victoria no solo fue inesperada, sino que marcó el inicio de una de las rivalidades más intensas del boxeo, que llevaría a la famosa revancha en la que Tyson terminaría mordiendo la oreja de Holyfield. Número 1. James Buster Douglas noquea en el 10º asalto a Mike Tyson, 11 de febrero de 1990, Tokyo Dome, Tokio, Japón. Si hablamos de sorpresas en el boxeo, esta es la más grande de todas. Para 1990, Mike Tyson era considerado un monstruo invencible, un campeón imparable que destruía a sus rivales con facilidad. Llegaba a esta pelea como campeón unificado de los pesos pesados, portando los títulos de la AMB, CMB y FIB, y con un récord perfecto de 37-0. Nadie pensaba que podía perder. Del otro lado estaba James Buster Douglas, un talentoso pero irregular peleador, cuya única oportunidad previa por el título terminó en derrota ante Tony Tucker. No tenía la mejor reputación y además había sufrido la reciente muerte de su madre, algo que lejos de debilitarlo, lo motivó para dar la mejor actuación de su vida. Las apuestas lo reflejaban todo. Douglas era un no favorito de 42-1. De hecho,
Solo una casa de apuestas en Las Vegas se atrevió a aceptar dinero por él. Sin embargo, cuando comenzó la pelea, algo inesperado sucedió. Douglas no se intimidó y empezó a boxear con una precisión y disciplina que jamás había mostrado. Utilizando su largo alcance, castigó a Tyson cada vez que éste intentaba acortar la distancia. En el octavo asalto, Tyson logró derribarlo con un brutal uppercut, y por un instante parecía que la historia acabaría como todos esperaban. Pero Douglas se levantó, sobrevivió al asalto y regresó aún más fuerte. En el 10º round, ocurrió lo impensable. Douglas conectó una serie de golpes que tambalearon al campeón. Un uppercut perfecto, seguido de una combinación de golpes, envió a Tyson al suelo. Por primera vez en su carrera, el hombre de hierro estaba completamente indefenso. La imagen de Tyson buscando su protector bucal, poniéndoselo al revés y tratando de levantarse sin éxito, se convirtió en un ícono del boxeo. El árbitro Octavio Meyran contó hasta 10, y el mundo presenció la mayor sorpresa en la historia del boxeo. James Buster Douglas, el hombre que nadie creía capaz de ganar, se convirtió en el nuevo campeón mundial de los pesos pesados. Este combate no solo redefinió la división de los pesos completos, sino que también demostró que en el boxeo nunca hay nada escrito. El boxeo es un deporte donde lo inesperado siempre puede ocurrir. A lo largo de la historia hemos visto campeones aparentemente invencibles caer ante rivales que nadie esperaba, recordándonos que en el ring las apuestas, la fama y los pronósticos no importan. ¿Qué pelea de esta lista crees que sea la mayor sorpresa? Si tienes otro combate de campeonato mundial donde se dio una gran sorpresa digna de mencionar, déjalo en los comentarios.